En el video anterior de esta serie, aprendimos sobre los diferentes fenómenos que pueden ocurrir en la economía. Inflation to 2%. Muchos son causados por el ciclo económico y otros por fuerzas fuera de nuestro control. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de estabilizar estos problemas? O en otras palabras, ¿qué es lo que nuestros gobernantes pueden hacer para estabilizar la economía y asegurar el bienestar de todos? En este video, vamos a ver cómo funcionan los bancos y los instrumentos que el Banco Central usa para estabilizar la economía. Pero antes que nada, entendamos que el Banco Central y el gobierno tienen diferentes métodos de estímulo. El banco utiliza la política monetaria, restringiendo o aumentando la circulación de dinero, y el gobierno usa la política fiscal, reduciendo o aumentando los impuestos y los servicios sociales. Aquí solo nos vamos a enfocar en los bancos, empezando por explicar qué es el dinero hoy en día. El dinero básicamente nos permite comprar bienes y servicios. En otras palabras, el dinero es poder adquisitivo. Hoy en día es prácticamente intangible. Casi todo el dinero en circulación es crédito creado por los bancos, y los otros tipos de dinero, como los billetes, son increíblemente un porcentaje muy bajo a comparación al crédito en circulación. Con razón. Para entender esto, entendamos cómo categorizan el flujo de dinero los bancos centrales. Esto puede variar un poco de país a país, pero en general todo país capitalista funciona de esta manera, y todo es igual para todos los países de América del Norte y México. Empecemos por M0, el cual es dinero creado por el Banco Central de un país que se divide en dos partes: la cantidad de dinero en circulación y las reservas del banco, las cuales son una reserva que tienen todos los otros bancos comerciales para poder funcionar. Después tenemos M1, que es lo que todos conocemos como dinero en nuestro día a día, nuestras cuentas corrientes y nuestro efectivo. Después sigue M2, que es M1, pero incluyendo depósitos de ahorro a corto plazo y algunos instrumentos con madurez a corto o mediano plazo. En corto, es dinero que se puede retirar y gastar, pero que requiere de un mayor esfuerzo para hacerlo que los artículos en M1. Después M3, que es M2, pero incluyendo depósitos de ahorro a largo plazo y algunos instrumentos con madurez a largo plazo, como pueden ser otro tipo de bonos. Lo que nosotros conocemos como dinero es de M1 a M3, dinero creado por los bancos comerciales. Si se dan cuenta, se categoriza el dinero dependiendo de su madurez y liquidez. Los bancos comerciales, o sea, los bancos que nosotros visitamos, crean dinero cada vez que dan un préstamo. Supongamos que voy al banco a pedir un préstamo hipotecario. Yo ya tengo mi enganche de $20,000, por ejemplo, y digamos que la casa cuesta $1,000,000, lo que significa que ocupo $980,000. El banco va a contribuir con el resto del dinero que ocupo para comprar mi casa, usando la misma casa como colateral en caso de que yo dejase de pagar. Cuando el préstamo es aceptado, el banco crea un nuevo activo de $980,000 en su cuenta, porque cuando alguien te debe dinero, esto se vuelve un activo para ti. Tú estás recibiendo dinero. Veámoslo entonces como un activo para el banco. Y de igual manera se crea un crédito, y en este caso un pasivo en mi cuenta. Este dinero fue creado así, del aire. En este proceso, ningún dinero fue transferido de ningún lado, y este mismo estará obviamente en circulación más tarde. Muchos creemos que el banco usa nuestros depósitos para crear préstamos, pero en realidad es que el banco no ocupa nuestro dinero para generar más dinero, lo pueden simplemente crear. Después de que se termina el acuerdo del préstamo, el banco le paga al vendedor de la casa el total, usando mi ahorro y el dinero que ellos están poniendo. Aquí ya no se está creando dinero, se está transfiriendo dinero que fue creado al momento de hacer el préstamo. Todos los préstamos del banco funcionan de esta manera y el dinero se distribuye. Ahora el vendedor irá a comprar algo más con ese dinero y así sucesivamente. Los bancos centrales pueden aumentar el costo de estos préstamos subiendo la tasa de referencia, que indirectamente afecta a las tasas de interés preferenciales que los bancos comerciales ponen a sus clientes. Cuando el costo de los préstamos sube, por consecuencia, la cantidad de los mismos disminuye. La gente y los negocios piden menos dinero prestado. La cantidad de dinero empieza a disminuir lentamente en la economía, controlando la inflación. Lo contrario ocurre cuando se reduce el costo de los préstamos. La gente pide prestado más, se estimula la producción y el consumo y se reactiva la economía. Esto normalmente se hace cuando la economía está estancada o en una grave recesión. Volviendo a las reservas del Banco Central, estas no se incluyen en el dinero en circulación, pero son una parte esencial del sistema de pagos. Usando el escenario hipotético del préstamo hipotecario, cuando mi banco comercial hace la transferencia al vendedor de otro banco comercial,
Mi banco comercial retira esa cantidad de mi cuenta y el banco del vendedor acredita esa cantidad al mismo. Pero para que esto ocurra, primero debe de haber un balance de reserva en ambos bancos comerciales. El Banco Central debe retirar ese dinero de la reserva del banco comercial del comprador y también acreditar a la reserva del banco comercial del vendedor. Si el banco comercial que envía no tiene suficientes reservas para enviar ese dinero, necesita entonces meter más dinero a sus reservas, pidiendo prestado a otros bancos comerciales en el mercado de préstamos interbancarios o en última instancia al Banco Central. Los bancos comerciales prestan fondos a los clientes basándose en una fracción del dinero que tienen a mano. Lógico, ¿no? En teoría no podrías prestar dinero que no tienes. Pero bueno, a veces pasa. Para evitar desastres, en estos casos, el Banco Central tiene un requisito para los bancos comerciales: mantener una cierta cantidad de depósitos a mano para cubrir posibles retiros de dinero. Esta cantidad se llama requisito de reserva y es la tasa que los bancos deben mantener en reserva y que no se les permite prestar. Algunos países no tienen este requisito, como Canadá y el Reino Unido. Si se disminuye la cantidad requerida, significa que se está intentando expandir el crédito. Los bancos no necesitan tener tanto efectivo a mano y esto les da más dinero para préstamos de consumo y negocio. How many loans do you write each month? About 6. Y por otro lado, si se aumenta la cantidad, lo contrario ocurre: hay menos dinero disponible para prestar. Sin embargo, los bancos se han quedado sin reservas muchas veces, haciendo que el sistema falle, como ocurrió ya en la Gran Depresión. Cuando el Banco Central le presta reservas a un banco comercial, se crean nuevas reservas, haciendo que la cantidad de reservas en circulación aumente. ¿Y qué pasa cuando hay mucho dinero en circulación? Así como los bancos centrales crean reservas, también las pueden destruir mediante la compra y venta de activos llamados bonos o deuda gubernamental. Comprar activos de este tipo crea más reservas y venderlas las destruye. Esta compra y venta de activos que ajusta la cantidad total de reservas se llama Open Market Operations u operaciones de mercado abierto en español, y contrarresta el hecho de que se crearon más reservas al momento de prestarlas a los bancos comerciales. Cuando se desea disminuir la cantidad de dinero en circulación, se venden bonos. Y si se requiere expandir el dinero, se compran más. También son utilizadas para mover la tasa de referencia, influyendo indirectamente en las tasas de interés de los préstamos bancarios. Cuando el Banco Central compra activos y se aumenta el dinero, se tiene más dinero para prestar. Cuando los bancos tienen más dinero para prestar, quieren aprovechar ese dinero para ganar intereses sobre él. Cuando esto sucede, los bancos reducen sus tasas para hacer los préstamos más atractivos. Y por el contrario, cuando se venden activos, hay menos dinero disponible para hacer préstamos, haciendo que los bancos aumenten las tasas de interés, incrementando así la posibilidad de ganar más con su limitada cantidad de reservas. Así es como se estimula la economía, expandiendo o contrayendo el flujo de crédito. Vimos en nuestro video anterior, que te dejo por aquí en la pantalla, los varios fenómenos que ocurren en la economía. Cuando hay una recesión, no hay mucha actividad económica. Se baja la tasa de referencia y por ende las tasas de interés, y se estimula de nuevo la economía para empezar con ello el proceso de recuperación. Pero cuando hay una crisis muy severa y ya han bajado las tasas de interés a casi cero, es imposible bajarlas más. Esto ya pasó después de la crisis del 2008 y ha pasado en otros países como Japón en el 2001. Cuando esto pasa, para poder ayudar a la economía a recuperarse, se han tenido que utilizar otras herramientas de política monetaria. Una de estas herramientas es el Quantitative Easing o QE, que es la famosísima herramienta que se usa para imprimir dinero. Pero no se imprime dinero literalmente, se compran activos con dinero creado por los bancos centrales. Solo que a diferencia de Open Market Operations, el QE se supone es solo usado en momentos de crisis severa por el Banco Central para comprar bonos con madurez a largo plazo. Estos bonos son comprados de otros bancos, incrementando el dinero que estos tienen en sus reservas y por ende el dinero en circulación. Y el proceso funciona de igual manera que con las operaciones de mercado. Cuando el Banco Central ha comprado más activos, se aumenta el dinero y por ende se tiene más dinero para prestar, incentivando a los bancos a prestar su dinero, reduciendo sus tasas de interés para hacer los préstamos más atractivos. Esta compra de bonos
También hace que el balance de activos que tiene el Banco Central crezca, ya que ahora posee más activos financieros. Este proceso afecta de igual manera las tasas con madurez a largo plazo. Para entender esto, tendremos que explicar cómo funcionan las tasas de interés en los bonos. Seguramente haré otro video explicando esto, pero por ahora entendamos solamente que la compra de bonos aumenta su precio y reduce su rentabilidad o la tasa que se paga a los que compran estos bonos. Los rendimientos de los bonos de gobierno tienen una gran influencia en otras tasas. Los rendimientos bajos en los bonos hacen que sea más barato pedir dinero prestado. Por lo tanto, incita a las personas y empresas a pedir prestado, gastar e invertir. Por ejemplo, se podrían comprar bonos a 5 años, lo que reduciría su rendimiento. Esto se reflejaría en las tasas de interés de las hipotecas de tasa fija a 5 años y se volvería más barato pedir prestado para comprar una casa. Esto le da un empujón extra a la economía cuando se necesita estimularla aún más. Muchos economistas han estado en debate discutiendo las repercusiones de QE. Después del 2008, Estados Unidos ha creado trillones de dólares mediante esta herramienta, aumentando las reservas de los bancos. Pero no todo llegó a la economía real. El dinero que se crea mediante QE existe solo en las reservas. Y es solamente cuando los bancos prestan estos saldos de reservas que se convierten en dinero de alta potencia que interactúa con el mundo real. Es por eso que esta herramienta no creó inflación en los precios, pero infló por consecuencia los mercados financieros y los mercados inmobiliarios con los bajos costos de préstamo, ya que la gente y en especial los que invierten buscan mejores opciones en dónde meter su dinero que en cuentas de ahorro que no generan nada de rendimiento. Las bajas tasas de interés también influyen en las decisiones de las empresas públicas. Los préstamos bajos suponen menores costos de endeudamiento. Entonces hay incentivos para expandir negocios y a menudo piden dinero prestado para hacerlo. Y ahí porque los precios de las acciones han crecido tanto en los últimos años. QE reduce el valor del dinero porque entre más dinero hay en circulación, menos vale. QE no debe ser una opción a largo plazo o permanente. Cuando la economía está funcionando bien, en teoría el Banco Central debe revertir QE vendiendo activos y destruyendo las reservas extra para así mantener a la economía estable y evitar la devaluación. Pero lamentablemente, muchas veces no se saben las repercusiones a largo plazo y tampoco se sabe cuándo es el mejor momento para revertir un acto. Queda claro que QE ayudó a levantar la economía de Estados Unidos y con ello varias otras economías. Sin embargo, no hay que dejar de lado las repercusiones a largo plazo que esto ha creado. Los efectos posteriores de esta estimulación son difíciles de manejar cuando la economía ya se ha recuperado. Por lo tanto, QE es solo una solución rápida y temporal y no una solución a largo plazo. Pero claro, cuando hay un problema hay que actuar inmediatamente y se dejan de lado las repercusiones en el futuro, ¿verdad? Inflation is a disease. It's a dangerous disease for a society. Hay muchas teorías creadas por economistas como Milton Friedman que dicen que para calmar la crisis del 2008 se pudieron haber empleado mejores métodos, como regalar dinero creado por los bancos centrales sin aumentar los activos en su balance y sin aumentar las reservas de los bancos, tal y como lo dice su teoría del helicopter money, la cual dice que inyectar dinero directamente en la sociedad una sola vez en tiempo de crisis resuelve el estancamiento de una economía, ya que reactiva el consumo y por ende la producción. Esto suena más como lo que se ha hecho durante la pandemia del 2020 en algunos países. Al final del día, si el banco puede entonces crear dinero de la nada, ¿por qué no dárselo directamente a los negocios o la gente? Estabilizar una economía no solo depende del estímulo que se le dé al costo de los préstamos, también depende de cómo se sienten los ciudadanos en ese momento con respecto a su dinero. Bajar los costos de préstamos no significa que habrá más préstamos. Si le das dinero a gente que necesita dinero para gastar debido a una crisis económica, la economía puede reactivarse, ya que la gente usará ese dinero para comprar bienes y servicios. Pero también puede que la velocidad en la que este dinero es distribuido vaya más rápido que la velocidad en la que los bienes y servicios crecen en una economía que está estancada, causando inflación, ya que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes. De nuevo, la economía es un arte que consiste en mirar no solo a los efectos inmediatos, sino a los efectos más largos de cualquier acto. Consiste en rastrear las consecuencias de estos actos, no solo para algún grupo de personas, sino para todos los grupos de las mismas. Sin más que decir, espero que les haya gustado el contenido y sigan teniendo un excelente resto de su día.
Si no lo han hecho, por favor, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campanita para ser notificados cuando suba otro video. En nuestro siguiente video de la serie veremos cómo se relaciona la economía con la bolsa de valores y por qué estas dos cosas no son exactamente lo mismo. Nos veremos pronto con más. Hasta la próxima. Hasta luego.